Hola, buenas tardes, acá, o buenas noches, o cuando lo vean. Bueno, Acá estamos para ver, para grabar el video de anticancerígenos. Así que bueno, vamos a empezar con esta clase. bueno, es un tema muy amplio, muy complejo. Lo tratamos de reducir, si bien hay muchos tratamientos. Bueno, acá esta imagen es para que vean que, bueno, hay toda una irrigación a estas células anómalas que crecen a nivel de la reproducción de las células normales nuestras. Por eso, cuanto más joven es la persona, más rápido también crece el cáncer porque se engancha al crecimiento celular de las células normales, ¿sí? Bueno, dentro de los tratamientos tenemos los grandes grupos que le decimos nosotros. Tenemos la quimioterapia tradicional, la hormonoterapia, cuando el cáncer está relacionado y activado por hormonas a nivel celular. Después tenemos lo que es la inmunoterapia, que es aumentar las defensas del propio paciente. Y después tenemos los más novedosos, los más caros, los top 10, los estrella que le dicen, los anticuerpos monoclonales, que estos anticuerpos monoclonales van directamente a la diana, a la célula donde está el cáncer. Localizado y dirigido, y bueno, todo esto, hay protocolos internacionales, por eso no insistimos tanto en la droga y para qué se Además, bueno, usa, son los médicos, el oncólogo va a ser el que oncólogo. va a hacer la diagramación completa de los tratamientos quimioterápicos y simplemente, bueno, es el que da la orden y nosotros vamos a pasar la medicación que sea correcta y a enseñarle al paciente y a contarle un poquito por qué todos estos tienen varias RAM que hacen que tengan que aprender a convivir con cambios a veces en el cuerpo con las quimioterapias tradicionales. Exacto. Entonces son protocolos internacionales que el oncólogo va a aplicar según el tipo de cáncer, según la edad de la persona y sus características fisiopatológicas. Entonces, eso va a decir el oncólogo y no nos vamos a detener en eso porque es muy amplio y estaríamos un año con este tema. Acá en la filmina vemos, luego de o sea, un paciente que tiene un tumor primario, lo vemos arriba, lo vemos acá, luego se le ha reducido con quimioterapia el primer ciclo y vemos luego de un segundo ciclo se ha reducido mucho, entonces vemos que esa patología disminuyó bastante y luego por ahí de una quimioterapia se puede hacer una operación o se puede hacer algún otro tipo de procedimiento o radioterapia para destruir totalmente a este proceso cancerígeno. Y ciclo se llama cada vez que se administra el fármaco, se divide en ciclos y cada vez que se va a hacer la administración de un ciclo, en la quimioterapia tradicional se va a hacer un montón de análisis para ver cómo están las defensas de esa persona y un montón de cosas más. Y además estos ciclos generalmente el paciente se interna y o es ambulatorio en realidad, pero tiene que ir a un centro de salud y se le administran estas medicaciones por vía endovenosa. Y después lo que se hace es una evaluación general, se evalúa los resultados del tratamiento y se evalúa un posible ciclo nuevamente. Sí, o Exacto. sea, Bueno, la idea de la terapia antibiótica es la curación si se pudiera, la paliación si no se puede curar y la profilaxis para evitar que vuelva otra vez el cáncer. Exacto. Bueno, ¿cuál es la quimioterapia? ¿Cuál es la idea para aumentar la eficacia? Durante los ciclos de quimioterapia utilizar distintos fármacos con distintos mecanismos de acción que atacan las células cancerígenas, perdón, en diferentes etapas del ciclo de crecimiento. Y después está la quimioterapia combinada, que también está, a combinar varios fármacos permitimos reducir la dosis de cada uno y también se van a disminuir las reacciones adversas de esos fármacos y también la resistencia del cáncer a esos fármacos. Y siempre, como dijimos, es con protocolo Exacto, internacional. muchas veces para una quimioterapia clásica, debido a que a veces traen vómitos y entonces previo a esa quimioterapia se le da un antiemético por vía endovenosa para poder hacer que el paciente no tenga este problema que además de que le están pasando una medicación, le trae este tipo de inconvenientes.
Por ejemplo, el Lacetron, que lo vimos en su momento en digestivo. Exacto. Bien, el cáncer se caracteriza por un crecimiento celular anómalo, clonal, continuado que escapa a los mecanismos del control del organismo y presenta una tendencia a la invasión y la metastatización. ¿Qué quiere decir? Que puede dar un cáncer primario en algún órgano y puede dar algún otro cáncer. Son células que viajan por el torrente sanguíneo y hacen que vayan a colonizar a otros lugares. El conocimiento del ciclo celular y los mecanismos íntimos de proliferación son indispensables para la comprensión de la farmacología antineoplásica y la obtención de nuevos fármacos antitumorales. La probabilidad de aparición de células resistentes al tratamiento está relacionada con el volumen tumoral y la frecuencia de mutaciones acaecidas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces lo que se hace, como decíamos antes, con la quimioterapia se puede reducir el tumor y de esa manera poder extirparlo a través de una cirugía y después se puede aplicar una radioterapia para poder, o sea, tratar de que esto no vuelva a suceder. Y el otro tema es, muchas veces tenemos que tratarlo con quimioterapia porque no, este cáncer puede estar cerca de lugares nobles que pasan, por ejemplo, en mediastino o algo así, y entonces no podemos hacer una cirugía de primera, como primera elección. Se basa en, también lo que es el conocimiento de las células que tiene, porque habla, dentro de la presentación, habla de mutaciones. Entonces, después del tratamiento, se evalúa el grado también de mutaciones, de células mutantes. Quizás con el tratamiento principal no funcionó, entonces prueban con otro tipo de tratamiento. Y el tema de las mutaciones, como vos decís, estas mutaciones se dan mucho más rápido en pacientes que tienen una edad menor, o sea, simplemente es una persona joven y hay mucho más reproducción de células que en un paciente ya con sus años, que este tipo de mutaciones o estos cánceres son más lentos. Claro, van analizado y en paralelo con el crecimiento normal de la célula. Entonces, una persona anciana, el crecimiento celular es muy lento, entonces el cáncer va a avanzar de muy lento. Es más, muchas veces en las personas grandes de la tercera edad no se hace tratamiento de ningún tipo. Sí, Exacto, sí, lo que es el tratamiento, como nombramos anteriormente, el paliativo. El paliativo, exacto. sí. Y la toxicidad de los antineoplásicos tenemos alopecia, que es que la pérdida del cabello y de las faneras, muchas veces las uñas o aparato digestivo, podemos tener mucositis, diarrea, estreñimiento, parálisis intestinal, activan el centro del vómito, que esto lo hablamos hace un instante. Pueden aparecer alteraciones urinarias por la nefrotoxicidad y puede haber destrucción de las células madre de la médula ósea, produciendo anemia, leucopenia y trombocitopenia. Nosotros siempre lo reducimos como general que la persona está inmunodeprimida. ¿Qué es esto? Que baja toda la línea de defensa. Y generalmente lo que hace uno cuando acompaña esto, generalmente se habla con un nutricionista para poder, además del médico clínico, poder dar alguna medicación para acomodar un poco la anemia, la leucopenia. Muchas veces con la alimentación se puede mejorar. Bien, recidive del cáncer es la reaparición del tumor maligno tras un periodo más o menos largo de la ausencia de la enfermedad. En función de dónde se localice, la recidivia puede ser locorregional en la misma zona donde estaba localizado el tumor de origen. Bueno, esto como un repasito, entonces tenemos los grandes grupos que lo nombramos al principio, la quimioterapia tradicional, que ahora ya la vimos, sabemos que produce como reacción adversa inmunosupresión, entonces va en paralelo con la inmunoterapia, que son distintos tratamientos para aumentar las defensas de esa persona, que el quimioterápico tradicional le bajó el sistema inmune. Entonces, estas defensas van a ayudar también a combatir el cáncer. Porque algo que no dijimos, muchas veces una persona tiene cáncer, el sistema inmune la destruye y nunca nos enteramos. Estos casos uno nunca se entera. Pero hay muchas veces que hay células malignas que las destruye el mismo sistema inmune y nunca se Claro, evidenció y no, nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, en el caso de que el sistema inmune de la persona no la puede destruir, bueno, ahí se manifiesta el cáncer y es los casos que estamos viendo. Pero bueno, a veces, ¿qué pasa? Que no se sabe. Después la hormonoterapia, cuando son cánceres relacionados y activados
los tumores por hormonas propias de la persona, después los anticuerpos monoclonales, y bueno, todo el tratamiento de soporte, que es los coadyuvantes, como recién dijimos, por ejemplo, el El ondansetron, acetrón, después también tenemos los corticoides. Claro. Y también recordar que dentro de la terapia tradicional es la que contiene más RAM, porque le produce más RAM al paciente. Eso es la diferenciación con respecto al monoclonal. sí, es bastante mayor. Bueno, y esto, o sea, en el examen final lo que nos interesa es que sepan los grandes grupos y se acuerdan un ejemplo de todos. No queremos mecanismos de acción, ya dijimos que todo esto es por protocolo internacional que lo maneja el oncólogo, así que no tiene sentido. Pero bueno, se los pusimos para cuando si les Les toca trabajar ponemos con ellos, algunas drogas como para que que sepan de qué grupo estamos hablando y qué drogas son. Para el final, si se acuerdan una de cada grupo, es genial. una maravilla. Si no, la idea general es lo que nos interesa. Bueno. Y sí, por ejemplo, el metotrexato dentro de los antimetabolitos es uno de los más, Conocido y también se usa esa droga para la artritis reumatoidea, entonces por ahí exacto, la o van a sea, ver varias es veces. bastante utilizada en Tienen diferentes, distintos usos. los derivados del platino, el cisplatino, carboplatino, oxaliplatino, los antibióticos antitumorales, que esto también están dentro de los coadyuvantes, ¿no es cierto? Eh, doxorubicina, epirubicina, diaunorubicina. Y bueno, y estos son los que tienen como RAN que pueden producir y desarrollar cardiotoxicidad, las antraciclinas. Bien, después tenemos los derivados de epidofiloxotinas, ¿eh? Inhibidores de la tirosina sinasa. Pero bueno, recordamos nuevamente, no necesitamos que nos den todos estos No, nombres, no, sino tampoco con los grupos ni nada, simplemente a modo ilustrativo para que sepan, para que no les suene cuando se llegan a trabajar en un servicio de oncología. Y después están todos los fármacos anticancerígenos relacionados con la hormonoterapia que le dicen, o sea, son cánceres que son activados por testosterona, por estrógeno, progesterona o por todas. Entonces, según lo que dé el resultado de la biopsia, el médico va a usar antagonistas de esa hormona para que esa hormona estando en sangre no active y haga crecer más ese tumor. incluso luego de que el cáncer está curado, muchas veces se mantienen esta medicación. Por ejemplo, acá estoy viendo el tamoxifeno. El tamoxifeno se sigue utilizando a posteriori, por ahí, Sí, por vía para, oral. por vía oral. Sí, sí, después que se hace el tratamiento tradicional de la quimioterapia. Hormonoterapia, El tamoxifeno es un antiestrógeno, o sea, es un cáncer que fue activado en su momento por estrógeno. exacto. Y así son todos antagonistas de las diferentes hormonas, tanto hormonas masculinas como femeninas. Acá tenemos otro, el anastrozol. Y después tenemos esta famosa inmunoterapia, que en realidad el interferón y la interleucina 2 son sustancias que nuestro cuerpo genera, pero acá la estamos agregando en cantidad suficiente para que aumente las defensas de esa persona que está con la quimioterapia tradicional que dijimos que producía inmunosupresión. Es una manera de mejorarle El estado el del sistema sistema de inmune de esa defensa persona. inmune de Y ese. después en el cáncer de vejiga, pásalo si querés, en el cáncer de vejiga damos buenos resultados y se utiliza una vacuna, el bacilo de Calmette-Guerin, que es la BCG, se le inyecta por vía intravesical, o sea, localmente en la vejiga, tiene un tiempo de aplicación, de Ujú. retención de la droga en vejiga y da buenos resultados para el cáncer de vejiga y se hace un tratamiento local. Y después, los number one, diría Norberto, son los anticuerpos monoclonales que terminan todos en MAB más que nada. Son todos inyectables intravenoso y hay uno que es de uso intravitrio para el ojo. Todos estos dijimos que iban localmente, o sea, dirigido específicamente a un lugar, a la No, zona del cáncer, a la zona donde está el cáncer. Incluso estos anticuerpos monoclonales, hay algunos de ellos que se utilizan para otros problemas, Sí, lo vimos en ¿no? asma, lo vimos, o sea, Eh, anticuerpos monoclonales ojo, tienen varios usos. Este grupo
se utiliza como anticancerígeno, pero Ah. vimos también para asma y vimos para colesterol, Sí, sí, vimos en hoy en osteoporosis, día están bastante, sobre todo en osteoporosis, pero el problema está en son las que nuevas drogas. los costos, Claro, no Tienen un son, problema que es el costo, sí. claro, lo importante es que al actuar en el órgano diana, en la célula cancerígena, no hace daños a las células nuevas, Claro. exactamente sanas, a diferencia del tratamiento tradicional. Claro, pero tratamiento tradicional no sé si aclaramos, y ataca a todas las células del cáncer y las normales. Por eso todos los sistemas, todos los Claro. sistemas bajan su funcionamiento. Y el problema es el inmune que se inmunodeprime la persona. bueno, acá dejamos algunas precauciones, las administraciones de los citostáticos. Sí, importante como todo fármaco que tenemos que hacer nosotros como dentro del sector de enfermería, primero es tener las normas de bioseguridad, hay que entender que el paciente puede llegar a tener las defensas bajas por el tratamiento o por la patología misma, entonces el lavado de mano como primera medida y también saber qué tipo de fármacos le vamos a colocar, que sea el fármaco correcto, la forma, el paciente correcto, sí, la dosis correcta, el horario y también es el acceso venoso que vamos a utilizar. O sea, los 15 correctos tienen que estar siempre y acá por más razón. Exactamente. Ahora lo que nombramos como primera medida, los primeros 5 correctos, que es muy importante. Es muy importante también tratar de tener una comunicación efectiva, tanto como el paciente, si así se pudiera, sino también con el familiar. Se trabaja mucho con el familiar en estos tratamientos porque ellos tienen que estar sabiendo también de para qué utilidad es el fármaco y algunos RAM que pueden suceder post tratamiento, porque el Exacto. paciente puede quedar internado como también se puede ir a su domicilio. Exacto. Entonces es muy importante que la familia esté sabiendo algunas reacciones adversas al fármaco por si Sí, llegara la a pasar algo. familia y el paciente. O sea, Y cuando tienen Exactamente. que acudir a un centro hospitalario o no, quedarse en la casa y avisar al médico, bueno, Claro. ir manejándolo. Después podemos hablar de algunas acciones específicas de enfermería que cuando nosotros tenemos un acceso venoso, tenemos que ver que sea, que esté puesto correctamente, que tenga buen acceso, que tenga, que baje el líquido, que cuando uno ingresa en el acceso venoso, que tiene como un reflujo, entonces sabemos que está en vena para no producir ningún tipo de flebitis, Son ¿sí? drogas, O daños primero que químicos. son drogas muy irritantes, estas que son estamos hablando, bravas. que no hablamos, son drogas muy irritantes para todo lo que es las células humanas, desde sangre, desde paredes de vasos sanguíneos. Son drogas muy irritantes y son grandes volúmenes, porque las ampollas no son de poca cantidad de mililitros. Entonces son drogas que cuando entran al torrente sanguíneo, se nota, el cuerpo las nota que están. Entonces, al pasar grandes volúmenes, lo que tenemos que hacer es buscar un acceso venoso que sea amplio, que sea una vena amplia, grande, como para poder Claro. pasar un buen Avocat, ¿sí? Que sea ancho para pasar a mejor cantidad de flujo. Porque si es muy chiquitito, también lo que podemos hacer que con el mismo Avocat más el resultado del fármaco toque la parte íntima de la vena, produciendo irritación Pues y el pues, Puede haber flebite, una, inflamación, de incluso todo. puede haber una rotura de la sí, vena. exactamente, la extravasación con estos fármacos hace mucho daño. Acá también hay antagonistas y mucho protocolo, pero no andamos en esto porque si el que se dedica a esto se va a especializar. Exacto, es bastante interesante el tema. Así que bueno, y duro para el que está con este trabajo de tratar pacientes Sí. oncológicos. Es muy importante que ustedes como enfermeros y enfermeras sepan que van a atender a muchos pacientes y específicamente pacientes con este tipo de patología. Somos receptores, somos, por ahí uno no lo quiere aceptar, pero terminamos siendo como una esponja. Son Sí. pacientes complicados y sí o sí algo vamos a absorber. Entonces, como una recomendación, aparte de hacer todas las normas de bioseguridad y atenderlo al paciente como todo paciente, ¿no? Con profesionalismo, tratar de enfocarse, ¿sí? En la profesión y no meterse tanto en el problema. Claro. Exactamente.
Y si pueden hacer terapia también Sí. psicológica Y estaría sí, bueno. porque es fundamental tampoco, también no llevar todo esto a la casa de uno, ¿no? Uno no O sea, quiere, pero la absorbe. Pero es Claro, sí, importante lo que sí. dijo Patricia, sí. las ayudas psicológicas son Es, pacientes que generan muchas cosas dentro de nosotros Y sí, y nos complican un y poquito. ni digo oncología en niños. Bueno, Es ni hablar, complicadísimo. seguro. ni hablar. Así que bueno, de esta manera cerramos nuestro video, nuestro capítulo. Espero que les haya servido y que les guste. Así que bueno, Gracias. después nos cuentan. Hasta luego. Vamos a dejar de compartir.